Estamos ya de regreso. La presidenta Michelle Bachelet informó que la nueva ley de migración va a ser una prioridad en la agenda legislativa en los próximos 15 meses. Esto en medio del debate que se ha generado por la situación de los migrantes en nuestro país. Vamos a hablar más sobre este tema. Nos acompaña el diputado de la ADC, Claudio Arregada. Diputado, gracias por su tiempo, por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero preguntarle cómo se ha sumado usted a este debate que está instalado hace ya algún tiempo con frases que algunos han criticado mucho, que vienen del mundo político, con una propuesta de Chile Vamos, que también en algún momento se han referido sobre este tema y cómo lo empieza a abordar el Ejecutivo. Teníamos un trabajo anterior de varios años ya, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito parlamentario ahora, los últimos 3 años, con bancadas transversales, con gente de distintos partidos políticos, que veníamos haciendo el esfuerzo que el gobierno enviara la indicación sustitutiva al proyecto que ya estaba en el Congreso del presidente Piñera. Hasta que estalló toda esta polémica que, a mi juicio, cuando el gobierno anuncia que va a enviar un proyecto, tiende a aterrizar en su verdadera dimensión, porque lo que la opinión pública ha ido tomando conocimiento son las cifras reales, ¿ya? Del total de extranjeros en Chile es menos del 2% de nuestra población, ¿no es cierto? Del total de delitos cometidos, un 2% de personas extranjeras están vinculadas a delitos. Existía una norma legal que se puede expulsar, son 2 formas que hoy día se usan, que es la expulsión administrativa que hacen los gobernadores y los intendentes, depende del Ministerio del Interior, y la expulsión de los tribunales, donde estas personas que cometen delitos son condenados, tienen que cumplir un porcentaje de su pena en Chile, y fue muy clarificador las palabras del presidente de la Corte Suprema en ese sentido, ¿ya? De tal forma que hubo un grado de superficialidad en algunas apreciaciones. ¿De quién específicamente? Y le quiero preguntar por aquellas frases conocidas desde el mundo político. Del diputado, del senador Sandón y del propio presidente, del expresidente Piñera, porque cuando alguien afirma que hay bandas internacionales operando en Chile, esos antecedentes primero se colocan en manos de la justicia, ¿no es cierto? Y no se corre el riesgo de ser desmentido. Bueno, pero al final, luego de toda esta polémica, lo importante es que vamos a tener por fin una indicación distinta que nos va a llevar a debatir la ley de extranjería que el país requiere en el orden de un contexto mundial. Eso es muy importante tenerlo presente. Chile forma parte de tratados internacionales, hay un derecho internacional que respetar y no se trata de llegar y expulsar. Diputado, yo creo que hay relativo consenso respecto de la necesidad de mejorar la normativa, porque la que tenemos data del año 75 y eso dista mucho de la realidad actual que tenemos. El tema es desde qué paradigma vamos a avanzar en esa normativa, porque hay algunos que pueden ser más proteccionistas respecto de quienes ingresan a nuestro país, más restrictivos en el ingreso y otras posturas que pueden ser distintas. ¿Dónde se inscribe usted? Las declaraciones de algunos personeros están muy adecuadas a la percepción subjetiva de muchos chilenos. Si usted ve caminando 3 personas de color por una calle, tiene una disposición de desconfianza distinta, así ve 3 extranjeros, como lo dijo Felipe Berrío, alemanes o norteamericanos, claramente. Y tenemos ahí un sesgo discriminatorio, cultural, de mucho tiempo, de mucha desconfianza. Y ciertamente que cuando alguien le dice, usted tiene temor a perder el trabajo, que un extranjero ocupe su espacio en salud, que le ocupe su espacio en vivienda y que además puede ser un delincuente, ciertamente que ese tipo de mensaje encuentra acogida en la subjetividad de muchos chilenos. Lo importante es que esos mismos chilenos entiendan hoy día, con las cifras que se han señalado por organismos serios, es que no es real. Entonces se logró instalar artificialmente una sensación que es delicada, porque no tiene que ver con el Chile real. Entonces aspiramos, yo aspiro, en lo personal y espero que la mayoría parlamentaria, aspiro a una ley de migrantes moderna, basada en el ser humano como sujeto de derecho, en primer lugar. Porque tenemos 1 millón de chilenos en el extranjero, 400.000 en Argentina, 350.000 en Europa.
hay más de 150.000 en los Países Bajos, en los países bálticos, y en ninguna parte a esos chilenos se les trata de manera distinta. Son sujetos de derecho pleno de todo lo que gozan los ciudadanos, independiente de donde hayan nacido. Partiendo de esa base, uno puede después regular, ¿no es cierto?, qué capacidad, cuál es el límite de aceptar personas de afuera tiene el país para justamente responderle a la necesidad de salud, de educación, laboral, que hoy día la vulneramos claramente. Hoy día quiero contarles que tenemos miles de niños en Santiago, porque la mayoría se concentra en la región metropolitana. De los casi 800.000, 400.000 están en la región metropolitana. Tenemos niños, hijos de indocumentados, que no tienen derecho a la ración alimenticia de la JUNAEF, no reciben la subvención escolar, no tienen derecho a la atención primaria de salud de los consultorios, y si los municipios se lo entregan, están incurriendo en falta. Entonces, sin contar que esta norma que usted señalaba, que data del año 75, que hoy día asimila, ¿no es cierto?, la expulsión con la formalización. Y una persona que fue sorprendida ingresando al país de manera indocumentada puede ser formalizada y sin embargo deja a la mujer y los hijos acá. Se expulsa al hombre. En algunos casos se expulsa a la mujer y queda el hombre con los niños. Entonces tenemos una situación de vulnerabilidad horrorosa. Dentro de las propuestas hay alguna que indica que también podría haber una diferencia por región respecto de cómo se lleve esto adelante. ¿Qué le parece a usted? ¿Debiera haber también diferencia en aquello? Porque también la realidad migratoria en nuestro país es distinta, como se vive también en las distintas regiones de nuestro país. De acuerdo, usted tiene toda la razón. Por ejemplo, el caso de Arica es uno de los más especiales. En Arica la población de personas detenidas mayoritariamente son extranjeros, muy vinculados al narcotráfico. Son personas que han caído detenidos en Arica, no porque quieran venirse a vivir a Chile, están actuando de manera criminal, tratando de poner la droga al interior de nuestro territorio y por eso ellos están presos. En Antofagasta, donde hay una situación muy subjetiva que ha llevado a presentar proyectos que yo no comparto, por ejemplo, mayoritariamente la población es boliviana, más del 40%, el 40% restante es peruana y la población colombiana es mucho menor. Sin embargo, la sensación ambiente en Antofagasta es que están invadidos por los colombianos porque estos son más bulliciosos, tienen una cultura distinta, acostumbran a vivir en la calle, tienen unas prácticas de recrearse bastante ruidosas, en fin, y eso genera situaciones. Ahora, a mí me parece que si uno parte del principio de respeto a los derechos humanos y la dignidad humana, debiera garantizar el libre tránsito, ¿no es cierto?, y el libre desplazamiento. Luego, muy bien se puede discutir, escuchando a las propias organizaciones de migrantes y de las organizaciones como los jesuitas que trabajan muy seriamente, y yo me alegro que existan en distintos puntos de Chile con los migrantes, uno podría decir, pero mire, tenemos una mayor demanda de mano de obra, de necesidad laboral en tal lugar, por ejemplo. Ya tenemos saturación en tal región. Entonces, eso se puede regular, pero garantizando en primer lugar la libertad de desplazamiento, que es un derecho humano. Diputado, queda poco tiempo, pero hay detalles que vale la pena también poder despejar. Desde el punto de vista de aquellos extranjeros que ingresan a nuestro país y que tengan algún tipo de antecedente, ¿cuál sería su postura ante aquello? Yo confío en el trabajo de la Policía de Investigaciones, confío en Carabineros de Chile, y muchos delitos de los últimos tiempos, basta ver la cifra del último trimestre del año 2016 para decir que ahí ha habido eficiencia. Hay eficiencia. Por lo tanto, a mí me parece que... Pero luego están los tribunales de justicia. Si alguien comete un delito en nuestro país, tiene que ser juzgado en un debido proceso por los tribunales de justicia. Y si luego los magistrados determinan que el tipo cumple un 40% de su delito, lo paga en Chile, puede tomar la decisión de expulsar. Pero eso no puede ser una decisión política a priori. Porque de lo contrario, alguien podría venir a asesinar a 3 personas, cometió un delito, se le expulsa inmediatamente. ¿Tiene antecedentes desde su país de origen? Bueno, sería fantástico saber, ¿no es cierto?, poder equiparar la información entre las policías, la Interpol, por ejemplo, y en ese caso, si hay antecedentes previos, se conoce, absolutamente impedir el ingreso, porque están antecedentes de que hay una persona que viene a cometer delito. Parte de los temas que se conversan también por este tiempo y además la decisión de la presidenta también de poder priorizar esta ley. Diputado, gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes.